¿Cuánto tiempo te tarda producir más de 10 anuncios diferentes para una campaña? Si tu respuesta es varias horas o incluso varios días, este video es para ti. Hoy te voy a mostrar cómo genero más de 50 variaciones de anuncios en menos de 5 minutos, usando un framework que he desarrollado después de producir más de 15,000 anuncios en mi carrera. Y lo mejor es que al final de este video te voy a regalar el prompt exacto para que tú también lo puedas hacer. Uno de los problemas más comunes que me encuentro en cuentas de Meta Ads que no están funcionando no tiene que ver con la segmentación ni el presupuesto, ni mucho menos con las estructuras. Por el contrario, todo tiene que ver con los creativos. Lanzan 1, 2, máximo 3 anuncios, los dejan corriendo una eternidad, los anuncios tienen una vida útil y después de eso cae el rendimiento y lo que hacen es apagar las campañas. La plataforma necesita estar constantemente alimentándose de buenos anuncios. ¿Para qué? Para poder llegar a más personas y de esa forma poderte generar mejores resultados constantemente. Hoy yo te voy a enseñar el framework que utilizo para poder resolver esto muy rápido y se llama NEC, que significa Núcleo de Expansión Creativa. Te voy a compartir cómo usarlo paso a paso y al final te regalo el prompt. Antes de entrar al framework, necesito que entiendas algo importante. En 2025 y en 2026, la plataforma de Meta le ha estado apuntando a todo lo relacionado con automatización. Por ejemplo, campañas Advantage más, entonces todo el tema de Advantage. Tenemos por acá también el tema de Andrómeda, el tema de Gem, Lattice y todas estas inteligencias artificiales que ha estado incorporando. Y a la final, ¿esto qué vendría significando para nosotros? ¿O qué significa para ti todo esto? Que nuestro trabajo ya no está tanto en configurar campañas, sino por el contrario, darle más anuncios. Obviamente de mayor calidad para poder llegar a diferentes tipos de personas de forma constante. Sin embargo, aquí es donde la mayoría se frena. ¿Por qué? Porque producir muchos anuncios, esto lo traducen tal vez en muchos anuncios a la semana o tal vez cada 15 días o al mes. El tema es que no es lo mismo lanzar 3, 4, 5 anuncios que estar lanzando 30 o 40 mensuales. Llega un punto donde uno se bloquea y ya no tengo más ideas. A menos que tengas un sistema que te permita hacer esto mucho más rápido sin perder la calidad y obviamente la cantidad. Y eso es justo lo que yo te voy a mostrar a continuación. Acá lo tenemos, el framework del que yo te hablaba. NEC significa Núcleo de Expansión Creativa. Acá tenemos la parte del núcleo, tenemos cómo se desglosa toda la metodología o el framework. Lo que vamos a hacer es que vamos a trasladar o a capturar un anuncio ganador o un win o una referencia ganadora y a partir de ahí lo vamos a empezar a multiplicar, lo vamos a ¿qué? A expandir. El primer eje que vamos a atacar es gancho. El gancho son esos 3 primeros segundos o los primeros segundos que abren como tal el anuncio de video, por ejemplo, o incluso los primeros segundos que abren el anuncio estático. ¿Cómo lo podríamos variar? Podríamos hacer lo siguiente: gancho. La primera variación, por ejemplo, abriendo con una pregunta. Ya tengo una idea de gancho. Otra puede ser con un dato. Otra puede ser con una historia. Otra puede ser con una declaración. Otra variación podría ser con silencio, donde no decimos nada prácticamente. Ahí ya tienes 1, 2, 3, 4, 5 ideas de ganchos totalmente diferentes. Vamos con el segundo eje, que es el ángulo. Entonces vamos a ver qué podemos hacer acá. ¿Cómo podríamos crear variaciones del ángulo, por ejemplo? Primero que todo me gustaría definir esto en caso de que no tengas contexto de qué significa. El ángulo es el enfoque que tú le das a la comunicación. Si estás presentando la oferta desde la parte del problema, el deseo, la solución o algo en particular. Si quieres entender más a detalle qué es un ángulo, cómo funcionan y toda la cantidad que puedes sacar, te recomiendo que vayas a mi canal a un video que tengo donde explico una metodología que se llama EPIC. Esa metodología te ayuda a entender cómo a partir de un producto puedes comunicarlo de muchísimas formas, muy fácil para que tengas más ideas de ángulos. Entonces aquí podríamos comunicarlo desde el dolor, algo así como tus anuncios no venden. Ese ya sería como el dolor, por ejemplo, para las personas que hagan publicidad digital. Otro podría ser desde la aspiración, lo que yo deseo lograr o qué me gustaría lograr. ¿Cómo podría ser ahí? Imagina tener un sistema que produce anuncios de forma automatizada y que te ahorra tiempo. Ahí ya estamos atacando la aspiración desde el mismo enfoque de una persona que hace anuncios y no le funciona o que haga publicidad digital en Meta. El tercer enfoque podría ser miedo. ¿Cómo sería el anuncio en este caso? Esto es lo que pasa cuando el único anuncio que te funcionaba se quema por completo. También podríamos atacarlo desde la objeción. ¿Cómo sería el anuncio en ese caso? Sí, ya sé que probaste y no te ha funcionado nada y ahí ya respondemos como tal rompiendo esa objeción. 1, 2, 3
3, 4 enfoques diferentes. Ya tenemos aproximadamente unos 9. Para que tengas una idea, cada ángulo y cada hook vendría siendo un anuncio totalmente diferente. ¿Por qué? Porque llegan a diferentes personas. No todos resonamos con la misma comunicación. Ahora vamos al tercer eje, que vendría siendo el formato. Varía el tipo de pieza: video, carrusel, UGC, imagen, reel, texto. ¿Ves lo que pasa cuando se combinan estos tres ejes diferentes? Si combinamos 5 hooks o ganchos, 5 ángulos y 4 formatos, podríamos tener hasta más de 100 anuncios diferentes. Obviamente no todos vale la pena producirlos y nos vamos a llenar de toneladas de anuncios, y por el contrario, si el problema era que me faltaban ideas, ahora tengo demasiadas, y tampoco el mensaje aquí es que vayas y las hagas todas y las lances todas. Hay un criterio para elegirlas y eso ya existe y te lo voy a mostrar más adelante. Salgámonos un poco de la práctica y veamos cómo funciona esto en la vida real. Para eso tú vas a tener acceso a un prompt que yo te voy a compartir en la descripción de este video, y me voy a ir a ChatGPT. Lo que ves acá es el prompt con la metodología NEC. Míralo, acá está NEC, núcleo de expansión creativa. Tomamos una sola palabra o frase clave extraída del lenguaje real de la audiencia, que se llama un buzzword, y la expandimos hasta en 50 ideas de anuncios diferentes. Una fuente, 50 expresiones. Le damos contexto de la marca. Esto es muy importante porque si copiamos esto y lo pegamos, para todos va a ser igual. Entonces hay que darle contexto de la marca. ¿Qué producto o servicio vendes? ¿Cuál es el beneficio principal que ofreces? ¿Cuál es el dolor o problema que resuelves? ¿Cuál es la audiencia objetivo? Edad, situación, contexto. ¿Cuál es el tono de la marca? ¿Cuál es la plataforma principal? Y algunos insights adicionales en caso de que se los quieras compartir. Por ejemplo, aquí vamos a hacerlo para una marca que vende suplementos para niños. En este caso, ¿cuál sería el producto o servicio? Suplemento alimenticio en polvo para niños, sobres individuales, formulado con vitaminas, minerales, probióticos y extractos naturales. Se consume directamente o mezclado con alimentos. El beneficio principal que ofrece es que apoya el funcionamiento normal del sistema inmunológico infantil de forma práctica, diaria y con buen sabor. ¿Cuál es el problema que resuelve esta marca? Niños que se enferman con frecuencia, gripas, bajas defensas, dificultad de los padres para asegurar una nutrición completa, rechazo de los niños a suplementos tradicionales porque el sabor o el formato, la falta de practicidad en la rutina diaria. La audiencia objetivo, ¿cuál sería? Padres o madres con hijos entre 2 y 10 años, principalmente más de 4, interesados en salud preventiva y nutrición infantil. Buscan soluciones prácticas, naturales y fáciles de integrar en la rutina. Contexto: niños en etapa escolar, expuestos a virus, cambios de clima, etcétera, que lo que provoca es que se enfermen de forma constante, en pocas palabras. El tono de la marca, plataforma principal e insights adicionales. Y a partir de aquí es donde empieza a funcionar el prompt que tiene la metodología NEC. En el paso 1 él va a elegir un buzzword, que es identificar una sola palabra o frase hiper específica que esta audiencia usaría para describir su dolor o deseo. No lo vamos a hacer nosotros, lo hace directamente la audiencia. Que sea visceral, concreta, memorable, que al leerla la persona sienta que alguien le habló directamente. ¿Por qué? Porque se identifican con su propio lenguaje. Son palabras no técnicas, son palabras cotidianas que se podrían tener en una conversación de dos madres hablando de que sus hijos están enfermándose de forma constante. Por ejemplo, escríbela en negrita y explica brevemente por qué la elegiste. Esto lo hace el prompt, no lo vamos a hacer nosotros. El segundo paso para que esto funcione es la expansión a 50 ideas, usando exclusivamente ese buzzword, que es esa palabrita que estábamos hablando acá arriba, como eje central. Va a generar 50 ideas de anuncios. Pero ¿cómo las va a distribuir? Las va a distribuir de la siguiente forma: 20 titulares para anuncios estáticos, directos, claros, que funcionen como imagen más texto, 15 ganchos para videos, primeras palabras que detengan el scroll, 10 variaciones de ángulos, que es el mismo buzzword, es decir, la misma frase, pero en diferentes enfoques: miedo, esperanza, urgencia, humor, prueba social, autoridad, curiosidad, contraste, antes y después, objeción directa, dato sorpresa, etc. Y por último va a tener 5 ideas de concepto visual que se podrían ver en pantalla y qué emoción generarían. Por último, el paso 3 es la expansión. Al final muestra 5 verbos o estructuras que más usaste para expandir ese buzzword. Por ejemplo, elimina X, X en 7 días, sin X tal cosa, de X a Y, ¿por qué tienes X? Esto le enseña al lector cómo replicar el método con otros buzzwords.
pocas palabras, aquí estarías viendo toda la metodología que hay detrás de esto, que es justamente lo que yo te mostraba aquí en la parte de neck, que tenía que ver con el eje del gancho, el ángulo y el formato. Recuerda, toda la expansión debe girar alrededor del mismo buzzword. No cambies de tema. La potencia del método neck está en la profundidad, no en la variación de conceptos. La idea es que no nos dé ideas genéricas, porque tú me dirás, no, pues yo puedo tener miles de ideas yéndome a la IA y que me dé ideas de anuncios, valga la redundancia, pero ese no es el objetivo de esto. El objetivo es que primero vieras la parte teórica y la parte trascendental de este framework, que es que vamos a expandir a partir de una palabra cotidiana a cantidad de anuncios. Segundo, que esto no es para nada genérico porque viene del núcleo central, que es la investigación. Aquí vemos más o menos cómo funciona. Esta es la respuesta que nos dio. El paso 1 es elegir el buzzword, que en este caso es se me enferma mucho. Dice, la elijo porque no suena técnica ni publicitaria. Suena a mamá o a papá real, es una frase cotidiana, emocional y cargada de frustración. No describe solo un síntoma, describe repetición, preocupación, desgaste mental y sensación de no tener control. Además, conecta directo con el verdadero deseo detrás del producto. ¿Cuál es? La tranquilidad diaria. Y vemos el paso 2 como nos da los 20 titulares, luego nos da los 15 ganchos y por último las 10 variaciones de ángulos con el tema de los conceptos visuales. No los vamos a leer todos porque sería eterno el video, pero más o menos sería: ¿sientes que tu hijo se te enferma mucho? Cuando un niño se te enferma mucho, la rutina se rompe. Si tu hijo se enferma mucho, obviamente aquí lo cambiaríamos, tampoco es que se use tal cual. Si tu hijo se enferma mucho, esto te interesa. No es solo normal, a veces si se enferma mucho. Hay niños que simplemente se enferman mucho hasta que cambias la rutina. Tu hijo se enferma mucho en temporada escolar. Lo difícil no es la gripa, es cuando se enferma mucho. A muchas mamás les pasa, mi hijo se me enferma mucho. Como les digo, la idea no es que repitamos esto como loros, le vamos a cambiar palabras diferentes para que no suene tal cual, pero si se dan cuenta hay 20 ideas de titulares totalmente diferentes. Veamos los ganchos. Tu hijo se te enferma mucho y no sabes qué más hacer. Si sientes que tu hijo se enferma mucho, escucha esto. Te voy a decir algo que muchas mamás piensan: mi hijo se enferma mucho. Cuando tu hijo se enferma mucho, no necesitas otra rutina complicada. Si cada mes sientes que tu hijo se enferma mucho, este mensaje es para ti. Nuevamente, esto lo podemos cambiar. Si sientes que tu hijo se enferma a cada rato, vamos cambiando para no sonar repetitivos y decir tal cual esto. Eso simplemente son ideas que tú ya puedes acomodar. Veamos variaciones de ángulos. Miedo. Cuando tu hijo se enferma mucho, no solo te preocupas por hoy, te preocupas porque se vuelva parte de la rutina, es decir, pues que se enferme constantemente. Esperanza. Si tu hijo se enferma mucho, existen formas más simples de apoyarlo día a día. Urgencia. Si tu hijo se enferma mucho, no esperes a que vuelva a pasar para empezar a cuidarlo mejor. Humor. Hay mamás que ya reconocen la gripa antes que el saludo del profesor. Cuando el niño se enferma mucho, o cuando el niño se enferma, o cada vez que el niño se enferma. ¿Y es como lo vamos cambiando? Generar 50 ideas de anuncio, incluso muchísimos más. Con este prompt es súper fácil. El criterio para elegir cuáles producir y tal vez cuáles producir más adelante es lo que va a marcar la diferencia. Te voy a mostrar 3 simples filtros que yo personalmente utilizo para priorizar las ideas. El primer filtro, el filtro 1, que vamos a utilizar aquí, la urgencia. La idea sería priorizar el tema del dolor. En este caso vamos a hablar del dolor principal. Les voy a poner un ejemplo. Si tu cuenta de Meta lleva muchas semanas con anuncios que no gastan, esto te interesa. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos atacando el dolor y el nivel de urgencia que tiene la persona. Vamos con el filtro 2, es probabilidad de producción. Y no es tanto si la idea es buena o no, sino cuánto tiempo te va a tomar producirla. Porque si te va a tomar mucho tiempo producirla, podríamos dejarla para un después y producir unas que tal vez sean más fáciles. Tal vez por el escenario o algo en particular. Vas a usar creadores, vas a usar estáticas, videos. El tema es la probabilidad de producción. Si te vas a demorar mucho produciéndola, entonces ve postergándola, y por el contrario, vas evacuando las que sean más fáciles de producir. Y el filtro 3 es la cobertura de ángulos. Y es que aquí la idea no es simplemente hablar en un solo enfoque, solo dolor, por ejemplo, sino por el contrario, hablar también a la parte de miedo, esperanza, solución, objeciones, datos curiosos, etcétera, para que no coloques todos los huevos en una sola canasta. Y con estos 3 filtros vamos a pasar de tener cientos de ideas a tal vez tener unas 5 o máximo 10 ideas de anuncios para producir en una semana o tal vez en 15 días. Sin embargo, la idea no es llenarte de teoría bien chévere, mostrarte cómo funciona una IA, sino también que tú lo veas tangible. Bueno,
todo esto suena muy chévere, pero ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo se ve para yo más o menos tener una idea? Y para eso te voy a mostrar algunos ejemplos que he construido para algunas marcas. Por ejemplo, aquí vamos a empezar con suplementos que te decía. El dolor es el tema del sueño. Entonces, mira, tu bebé duerme toda la noche. ¿Cómo hiciste? En este caso es una foto, un formato de caja de preguntas y un texto aquí que se ve orgánico. La parte de aquí es ambientación para que tenga un poco más de contexto relacionado, ¿no? Que es un suplemento para niños. Y mira, este es prácticamente lo mismo. Tu hijo se despierta toda la noche. Si te das cuenta, es el mismo dolor. Mira, tu bebé duerme toda la noche, tu hijo se despierta toda la noche. A la final, ¿qué estamos haciendo? Aquí la persona tiene como, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste solucionar este dolor? Aquí es apuntándole al dolor y directamente lo ambientamos más en una caricatura. Así podemos ver muchísimas formas en que se hizo. Mira, este por ejemplo es un video. Tu hijo se sigue despertando en la noche. Acá también hay uno relacionado. Todavía trasnochando porque tus hijos se levantan a cada rato. Mira que incluso aquí, a pesar de que no se habla del mismo dolor, porque en este estábamos hablando del sueño, se utilizó el mismo formato para comunicar el tema de la gripe, que es de la parte inmunológica. Mi hija se enferma todos los meses de gripa. ¿Qué hiciste para hacer eso? Y es el mismo enfoque como tal que se utilizó. Ahora te voy a mostrar unos anuncios que le hice a la agencia de Felipe Vergara para que veas que es prácticamente lo mismo que te he mostrado. Voy a irme para acá y el ángulo que atacamos es el tiempo. En este caso las personas no tienen tiempo para manejar los anuncios y lo que se hace es atacar ese ángulo. Mira cómo dice, sin tiempo para manejar tus anuncios. Aquí ya directamente la solución y la figura de autoridad. Lo tenemos así y este mismo enfoque también está así, en solo texto. Sin tiempo para manejar tus anuncios, en mi agencia lo hacemos por ti y nuevamente acá los bullets y llamado a la acción. Pero además de eso, también lo seguimos estirando, como en un formato más de diálogo. En este caso ya no vamos a usar la figura de autoridad de Felipe, sino por el contrario de un colaborador. Mira este ejemplo. Sí, ya no me da el tiempo, es prácticamente el mismo enfoque. Obviamente, lo que yo te decía al inicio cuando estábamos viendo el prompt, no es que yo vaya a decir lo mismo, es que gire sobre ese enfoque de comunicación. Y ahí es donde ya presentamos como tal la solución. Asimismo, podemos ver algunos anuncios que tenemos para Felipe. Por ejemplo, acá, Aprende Meta Ads gratis. Tenemos también uno parecido. Mira, por ejemplo, acá está, Aprende Meta Ads gratis. Y si te das cuenta, el de acá era prácticamente lo mismo. Mira, Aprende Meta Ads gratis. Por acá tenemos otro, Aprende Meta Ads gratis. Mismo enfoque, diferente forma de presentarlo. Sigue respetando la metodología o el framework de NEC, que es la expansión creativa. El problema de diversidad creativa no se resuelve trabajando más, se resuelve teniendo un sistema. Si te diste cuenta, el framework de NEC no es algo inventado ni súper estructurado, es algo muy sencillo. Es saber que cada anuncio que produces tiene 3 ejes, que fue los que estábamos conversando anteriormente. Con ese prompt bien armado, a partir de ese framework puedes tener muchísimas ideas de anuncios. Algo que tal vez antes me tomaba mucho tiempo, hoy lo puedo hacer hasta en 10 minutos. El prompt te lo voy a dejar ahí en la descripción. Cópialo, ponle tu producto, tu audiencia, dale el contexto suficiente de tu marca y empieza a probarlo desde hoy mismo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Chao, chao.